Soy Jesús, y esta es mi historia. Mi viaje comienza mucho antes de mi nacimiento con una promesa que Dios hizo a través de los profetas. Isaías habló de mí, diciendo que una virgen tendría un hijo, y ese hijo sería llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. Antes de mi nacimiento ya estaba ocurriendo otro gran evento, el nacimiento de Juan el Bautista, quien vino a prepararme el camino. Su madre, Isabel, era anciana y no podía tener hijos, pero un ángel se le apareció a su padre, Zacarías, diciéndole que ella tendría un hijo milagroso. Mi historia comienza en Nazaret, una ciudad pequeña y sencilla en el interior de Galilea. Nací en una familia común, pero con una misión extraordinaria. Mi madre, María, era una joven muy especial, prometida a José. Un día, el ángel Gabriel se le apareció y le dijo: María, has hallado gracia ante Dios, vas a tener un hijo y lo llamarás Jesús. Lucas 1:30-31. María, con mucha fe, aceptó el plan de Dios, aunque no entendiera todos los detalles. José, un hombre honesto y justo, también confió en Dios y aceptó la misión de ser mi padre adoptivo, incluso cuando la situación parecía imposible de comprender. Estos primeros momentos de mi vida en Nazaret muestran cómo Dios elige maneras simples para realizar cosas grandiosas. Cuando el ángel habló con María, no solo era el comienzo de mi historia en la tierra, sino el cumplimiento de un plan divino que se llevaba a cabo de manera discreta pero con gran poder. María, a pesar de ser joven, tuvo una fe profunda y aceptó serenamente una misión que cambiaría el mundo. Ella simbolizaba la entrega total a la voluntad de Dios. José, por su parte, también fue un gran ejemplo de fe. Sabía que la sociedad no entendería su decisión de quedarse con María, pero eligió confiar en Dios y acogerme como su hijo. La decisión de José me enseña mucho sobre lo que significa tener fe, incluso cuando las situaciones son difíciles y el mundo a nuestro alrededor no comprende. Aunque nací en una ciudad pequeña y sencilla, en una familia humilde, esa fue la forma en que Dios eligió comenzar mi misión. Este comienzo modesto fue un reflejo de mi ministerio, que siempre valoraría a los pequeños, a los olvidados, a aquellos que la sociedad a menudo desprecia. El reino de Dios no se construye en las cosas grandes y visibles, sino en las acciones simples y en los corazones humildes. Estos primeros años de mi vida en Nazaret, lejos de la mirada de las grandes autoridades, me enseñaron lecciones valiosas. Vi cómo el amor y la obediencia a Dios pueden transformar todo, incluso en situaciones aparentemente pequeñas. Aprendí que la verdadera fuerza está en la humildad y que el amor de Dios es el mayor poder del mundo. Cada momento vivido en Nazaret me preparó para el gran camino que tendría por delante, mostrándome el valor de ser fiel y confiar en Dios, sin importar las circunstancias. Nací en la ciudad de Belén, tal como se había prometido en las antiguas escrituras. El nacimiento ocurrió de manera sencilla, en un lugar humilde, pero con un gran significado. Pastores, personas simples que cuidaban sus ovejas, siguieron una estrella brillante que los guió hasta mí. Cuando llegaron, se maravillaron, pues sabían que algo muy especial estaba ocurriendo. Trajeron noticias de ángeles que habían anunciado mi llegada como el Salvador, el Hijo de Dios. Poco después de mi nacimiento, nuestra familia se vio obligada a huir a Egipto. El rey Herodes, que gobernaba la región, temía que yo, aun siendo un bebé, tomara su lugar en el poder y decidió intentar matarme. Así que para protegernos, partimos en secreto, bajo la oscuridad de la noche. El viaje hacia Egipto estuvo lleno de miedo e incertidumbre, pero Dios estaba con nosotros, cuidando de todo. Esta huida recordó a los antiguos profetas de Israel,
que también vivieron momentos de persecución, y fue una señal de que yo estaba alineado con el plan de Dios para salvar a su pueblo. Cuando Herodes murió, nuestra familia regresó a Nazaret. Nazaret no era una ciudad grande ni famosa, pero fue allí donde pasé gran parte de mi infancia. La ciudad parecía sencilla, pero fue precisamente allí donde mi misión comenzó a tomar forma. Aunque todo a nuestro alrededor era modesto, había algo grandioso y divino sucediendo en mi vida. Durante mi infancia viví como cualquier otro niño, pero siempre había algo diferente. A los 12 años fui encontrado en el templo de Jerusalén, donde estaba conversando con los maestros de la ley, como si ya supiera mucho sobre las Escrituras. Mis padres estaban preocupados y me preguntaron por qué los había hecho esperar tanto. Yo respondí, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo estar en la casa de mi padre? Lucas 2:48-49. Fue en ese momento cuando empecé a comprender lo conectada que estaba mi vida con Dios y que estaba creciendo para cumplir un gran propósito. En esos días en Nazaret, todo parecía normal, pero al mismo tiempo sentía una llamada más grande dentro de mí. Como cualquier niño, jugué, aprendí y me divertí, pero siempre había algo más profundo ocurriendo. A pesar de ser un niño, el conocimiento de mi misión estaba tomando forma, y poco a poco me di cuenta de cuánto el amor de Dios estaba presente en cada momento de mi vida, guiándome silenciosamente hacia lo que vendría. Ese episodio en el templo fue solo una de las primeras pistas de que mi vida tenía un propósito divino, un propósito que aún comenzaba a entender, pero que pronto se haría claro para todos. Cuando tenía 12 años, sucedió algo importante que hizo que mi madre se preocupase mucho. Ella me preguntó, «Hijo, ¿por qué nos hiciste esto?» Sabía que ella no lo entendía completamente, pero era el momento de empezar a mostrarle a ella y a todos lo que realmente estaba aquí para hacer. Entonces respondí, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo estar en la casa de mi padre?» Estas palabras fueron una pista de lo que estaba por venir, de la misión que tenía que cumplir, a pesar de ser tan joven. Esa conversación en el templo fue como una señal de que estaba empezando a entender mi propósito. Aunque era un niño, ya sentía que había algo muy grande en mi vida, algo más allá de los juegos y los días comunes. Esas conversaciones con los sabios en el templo no eran solo para aprender, sino para empezar a comprender lo que estaba destinado a hacer. A medida que fui creciendo, cada momento de mi vida, cada risa, cada oración y hasta las dificultades me fueron moldeando. Mi infancia fue un proceso de preparación, enseñándome cómo sería mi jornada. Y cuando llegué a la edad adulta, la verdadera misión comenzó a tomar forma. Sabía que mi camino estaba guiado por algo más grande que yo mismo. Cuando cumplí 30 años, sucedió algo muy significativo. Fui al río Jordán, donde Juan el Bautista me bautizó. Cuando salí del agua, algo increíble ocurrió. El cielo se abrió y una paloma, representando al Espíritu Santo, descendió sobre mí. Entonces, una voz desde el cielo dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En ese momento, quedó claro para todos quién era yo y cuál era mi misión. Ese bautismo fue como una confirmación de que estaba listo para lo que estaba por venir. Poco después, el Espíritu me llevó al desierto, donde pasé 40 días y 40 noches solo, siendo tentado por el mal. Durante ese tiempo, enfrenté desafíos muy difíciles, pero resistí a todos con la ayuda de las palabras de Dios. El desierto fue el lugar donde me preparé para enfrentar lo que vendría en mi vida, haciéndome más fuerte y más decidido a seguir el camino que Dios había planeado para mí. Cuando salí del desierto, comencé a predicar a las personas en Galilea. Decía,
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis palabras no solo eran una invitación a cambiar, sino un mensaje de esperanza de que algo muy grande estaba por suceder. Estaba trayendo al mundo la promesa de un nuevo comienzo, un nuevo reino lleno de amor, gracia y verdad. Poco después, elegí a 12 personas especiales para acompañarme en este viaje. Eran pescadores, recaudadores de impuestos y personas con diferentes historias. Cada uno de ellos tenía sus propias fallas y dificultades, pero todos eran importantes para lo que estaba por hacer. Eran como las piezas de un rompecabezas, ayudando a construir algo mucho más grande. Con ellos, viajé por aldeas y ciudades, enseñando en las sinagogas, sanando a los enfermos y hablando sobre el reino de Dios. Cada curación que realizaba, cada palabra que decía, era una señal del amor de Dios llegando a las personas. Sabía que mi misión apenas comenzaba y que cada día me acercaba más a realizar lo que Dios tenía planeado para mí. Mientras viajaba con mis discípulos por aldeas y ciudades de Galilea, predicando en las sinagogas y sanando a los enfermos, sentía una conexión profunda con las personas a mi alrededor. Cada mirada de sorpresa, cada sonrisa de agradecimiento e incluso las lágrimas de felicidad eran señales del poder de Dios, transformando vidas. El reino de Dios no era algo que iba a suceder solo en el futuro. Ya estaba comenzando a revelarse allí, en los momentos de sanación y en las palabras de esperanza que compartía. El comienzo de mi ministerio estuvo marcado por un profundo sentido de urgencia. Sabía que estaba guiando a las personas hacia algo grandioso, un plan de salvación que solo Dios podía comprender completamente. Cada día, al enseñar y hacer milagros, estaba dibujando la imagen de un mundo nuevo, donde el amor, la paz y la justicia serían los pilares de todo. Mis palabras eran simples, pero muy poderosas. Usaba parábolas para enseñar lecciones profundas sobre la vida y el amor de Dios. Por ejemplo, decía: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mateo 5:44, porque quería mostrarles a todos un nuevo camino, un camino de amor y perdón, donde incluso a los enemigos se les amaría. Realicé muchos milagros que mostraban la compasión de Dios. Sané a personas con enfermedades graves. Hice que los ciegos pudieran ver, los sordos pudieran oír, los cojos pudieran caminar e incluso resucité a los muertos. Alimenté a miles de personas con solo algunos panes y peces y calmé una gran tormenta con una sola palabra. Cada milagro era una prueba visible de que Dios estaba con la gente y se preocupaba por ellos, mostrando que el reino de Dios estaba justo frente a sus ojos. Sabía que los milagros no eran solo para impresionar. Cada uno de ellos era un mensaje de esperanza, mostrando que Dios cuida de los pequeños y grandes detalles de la vida. Las personas que me seguían no solo recibían curas físicas, sino también espirituales. Comenzaban a ver las cosas de una nueva manera, a darse cuenta de que el amor de Dios estaba más cerca de lo que imaginaban. Sin embargo, no todos estaban felices con mi mensaje. Muchos líderes religiosos de la época se oponían a mí y a mis enseñanzas. En uno de esos momentos de confrontación, dije: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Hablando de mi cuerpo como templo, sabía que mi misión se estaba acercando a su fin y el plan de Dios estaba a punto de cumplirse. Cuando llegó la Pascua, fui a Jerusalén. Allí hice algo sorprendente. Entré en el templo y eché a los comerciantes y cambistas diciendo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Mateo 21:13. El templo,
que debía ser un lugar de adoración, estaba siendo utilizado para el lucro y la injusticia. Mi acción fue una señal de que algo necesitaba cambiar profundamente, no solo en las prácticas religiosas, sino en los corazones de las personas. Esos momentos en Jerusalén estaban llenos de tensión. Sabía que algo grande y doloroso estaba a punto de suceder. A cada paso que daba hacia la cruz, me acercaba más a cumplir la misión para la que fui enviado. Era un tiempo de confrontación entre las tradiciones humanas y las verdades eternas, pero también de gran esperanza. Cada desafío que enfrentaba me acercaba más a traer redención para toda la humanidad. La última semana de mi vida comenzó con la entrada triunfal en Jerusalén. La gente me recibió con alegría, clamando, «Hosana al Hijo de David». Mateo 21:9. Pero sabía que esa fiesta pronto daría paso a momentos más difíciles. Durante la semana que siguió a mi entrada triunfal en Jerusalén, continué enseñando en el templo. Usé parábolas para explicar verdades profundas sobre el reino de Dios, como la historia de los labradores malvados y la gran cena. En cada historia, llamaba a las personas a reflexionar sobre el verdadero arrepentimiento y la fe genuina. Estaba claro para mí que el tiempo se agotaba y cada enseñanza debía ser una invitación a un cambio de corazón. Los líderes religiosos de la época, como los escribas y fariseos, se opusieron a mí con fuerza. Estaban más preocupados por las reglas y tradiciones que por el verdadero propósito de la ley, que es amar a Dios y al prójimo. Cuando los confronté, no solo discutía con algunas personas, desafiaba un sistema que había perdido el verdadero sentido de la fe. Cada confrontación no era solo sobre palabras, sino sobre la lucha entre la verdad y la falsedad, el amor de Dios y la rigidez humana. Aunque el ambiente en Jerusalén estaba lleno de celebración, sabía que las cosas estaban a punto de cambiar rápidamente. Cada día que pasaba, me acercaba más a mi destino. Era una semana llena de enseñanzas y desafíos, pero también de una profunda tristeza, porque sentía el peso de lo que estaba por venir. La noche antes de ser entregado, me reuní con mis discípulos para una comida especial. Fue allí, durante la última cena, que les di un nuevo significado al pan y al vino, diciendo, «Este es mi cuerpo, este es mi sangre, derramada para el perdón de los pecados». Mateo 26, 26 a 28. Estas palabras no eran solo un gesto simbólico, sino el anuncio del sacrificio que estaba a punto de hacer por todos. Estaba creando un nuevo pacto, un vínculo eterno de amor y perdón. Pero esa misma noche, uno de mis más cercanos, Judas Iscariote, me traicionó. Por 30 piezas de plata me entregó a los líderes religiosos. Fue doloroso, pero formaba parte del plan divino que se estaba desarrollando. En ese momento, a la mesa, sentí una mezcla de amor y tristeza. Sabía que cada uno de esos discípulos tendría un papel importante y que incluso Judas estaba desempeñando la parte que le correspondía en la historia de la salvación. La traición de Judas fue una parte difícil, pero esencial del camino que estaba a punto de seguir. Después de la cena, fui al jardín de Getsemaní para orar. Allí, en profunda agonía, hablé con el Padre diciendo, «Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Mi corazón estaba en conflicto. Sabía lo que estaba por venir, pero el sufrimiento que me esperaba era inmenso. Durante ese momento, mis discípulos estaban a mi alrededor, pero no todos estaban atentos. Pedro, uno de los más cercanos, me negó 3 veces antes de que el gallo cantara como yo había previsto. Fui llevado entonces ante Pilato, el gobernador romano. Aunque él no encontró culpa en mí, cedió a la presión de la multitud y los líderes religiosos y me condenó a muerte por crucifixión.
Fui azotado, coronado con espinas y cargando la cruz, fui llevado hasta el monte Gólgota. En el jardín de Getsemaní, ese fue el momento de mayor agonía para mí. Allí, en medio de los olivares, el dolor y el peso de lo que estaba por venir me aplastaban. En oración, mi alma clamó al Padre, expresando mi lucha interna. Sabía que la separación y el sufrimiento estaban cerca, pero entregué mi voluntad a la suya, aceptando el camino que Él había preparado para mí. Mientras estaba en la cruz, experimentaba un dolor inmenso, pero en cada momento mi voluntad se entregaba a la del Padre. Sabía que mi misión de salvar a la humanidad estaba en marcha, y todo lo que ocurría formaba parte del plan divino. La traición de Judas, que me entregó por 30 piezas de plata, fue el primer paso de una serie de injusticias que enfrentaría. En el juicio, las acusaciones contra mí eran falsas y distorsionadas, y la negación de Pedro, uno de mis discípulos más queridos, fue un golpe profundo que mostró la debilidad humana que estaba allí para redimir. Cuando fui llevado a Pilato, él no encontró nada malo en mí, pero cedió a la presión de la multitud. Me condenaron a muerte y comencé el viaje hacia el Gólgota. Cada paso estaba lleno de humillación y sufrimiento. Fui azotado, coronado con espinas y cargaba la cruz, sintiendo el peso de todo el sufrimiento que la humanidad llevaba. Pero, a pesar de todo el sufrimiento, sabía que ese era el camino que debía seguir. En la cruz, entre dos criminales, pasé 6 horas sufriendo. Durante ese tiempo sentí una angustia profunda y grité: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Expresando el dolor de estar separado del Padre, un momento de sufrimiento incomprensible, pero necesario para el cumplimiento de la misión. Al final dije: todo está consumado, completando el plan de salvación. Cuando mi cuerpo fue retirado de la cruz, fui sepultado en una tumba prestada por José de Arimatea. Durante esas horas de sufrimiento, la cruz se convirtió en algo más que un simple instrumento de muerte. Representaba el sacrificio por el perdón y la salvación del mundo. Cuando dije: todo está consumado, estaba anunciando que mi misión había sido cumplida. El precio de la reconciliación entre Dios y la humanidad había sido pagado. Incluso en el dolor y la separación, sabía que la victoria sobre el pecado y la muerte estaba asegurada. Pero al tercer día, como prometí, resucité. Cuando la tumba fue abierta, estaba vacía. Aparecí primero ante María Magdalena y luego ante otros discípulos. Durante 40 días estuve con ellos, enseñando sobre el reino de Dios, preparándolos para la misión de esparcir las buenas nuevas. Cuando me aparecía María, le dije: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En uno de los momentos caminé con 2 discípulos en el camino a Emaús. Estaban tristes y confundidos, pero cuando compartí el pan con ellos, sus ojos se abrieron y reconocieron mi presencia. No fue solo un reconocimiento físico, sino una revelación espiritual. En otra ocasión, me aparecí a los discípulos en una sala cerrada y les dije: la paz sea con vosotros, mostrándoles las marcas en mis manos y en mi costado, para que no quedara duda. Tomás, uno de los 12, no estaba presente en la primera aparición y dudó. Dijo que solo creería si tocaba las marcas de los clavos. 8 días después, aparecí nuevamente y le invité a ver y tocar. Tomás, al ver las marcas, exclamó: Señor mío y Dios mío. Ese momento fue un símbolo de cómo la fe puede transformar la duda en una verdadera creencia. Cada una de estas apariciones post-resurrección fue una confirmación de que mi misión estaba completa y que la presencia de Dios ahora estaba disponible de manera continua para mis seguidores.
Ya no necesitaban seguirme físicamente, sino vivir por fe, sabiendo que yo estaría siempre con ellos. Esos encuentros prepararon a los discípulos para la misión de esparcir las buenas nuevas a todo el mundo, una misión que continuaría a través de los tiempos, sostenida por mi presencia eterna entre ellos. Una vez, después de resucitar, encontré a mis discípulos junto al mar de Galilea, donde estaban pescando. Cuando atraparon una gran cantidad de peces, al reconocerme, se acercaron. Allí tuve una conversación especial con Pedro. Le pregunté 3 veces, «Pedro, ¿me amas?». A cada respuesta positiva de Pedro, lo alentaba a cuidar de mi pueblo, restaurándolo, porque él me había negado antes. Fue una oportunidad de mostrarle que el amor y el perdón siempre forman parte de nuestro camino, incluso cuando erramos. Después de estar con ellos durante 40 días, enseñando sobre el reino de Dios, reuní a los discípulos y les di una misión importante, algo que llamamos la Gran Comisión. Les dije, vayan por todo el mundo y compartan las buenas nuevas, bautizando a las personas y enseñando a todos lo que han aprendido de mí. También prometí que enviaría al Espíritu Santo para ayudarlos en esta misión, para que nunca estuvieran solos. Cuando llegó el momento de irme, fui elevado al cielo frente a los discípulos. Mientras miraban, una nube me escondió de sus ojos, pero antes de irme, los bendije. En ese momento, 2 ángeles aparecieron y dijeron, «¿Por qué miran al cielo? Este Jesús que ha subido volverá de la misma manera». Me estaban recordando que, aunque me fui físicamente, volvería, y hasta entonces, ellos tenían una misión que cumplir. Al mirar los rostros de mis discípulos, vi la mezcla de emociones que sentían. Admiración, tal vez un poco de duda, pero también una fe renovada. Los estaba enviando a transformar el mundo, y la promesa del Espíritu Santo era la garantía de que nunca estarían solos. Yo me iba físicamente, pero mi presencia continuaría con ellos, guiándolos y fortaleciéndolos. Bendecirlos fue un acto de amor y aliento. Sabía que estaba comenzando una nueva fase, donde mi presencia sería sentida de una manera diferente, más profunda. La misión de ellos, de esparcir mi amor y mis palabras, apenas comenzaba. Y mientras la nube me llevaba al cielo, los ángeles dijeron algo importante: Él volverá. Esto no solo era una promesa para ellos, sino para todos nosotros. Mi historia no terminó allí, porque mi presencia continuaría a través del Espíritu Santo. Aunque partí físicamente, nunca los dejaría solos. A través del Espíritu Santo, continuaría con todos los que siguieran mi camino. Mi mensaje de amor, perdón y redención aún es necesario hoy, como lo fue hace 2000 años. Y como prometí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que soy, y esa es mi historia. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse a nuestro canal. Dejen su like y su comentario sobre esta increíble historia para interactuar. Que Dios los bendiga. Amén.